momento, por mi parte, ninguna, doctor. Perfecto. Bien, ahora vamos a ver la parte de los métodos y las técnicas. Habíamos dicho de que existen métodos generales que se aplican casi en todas las disciplinas o en todas las ciencias. Así tenemos el método deductivo, el descriptivo, el analítico, el método propositivo, segundito, estamos admitiendo a sus compañeros. Perfecto. Entonces decíamos que hay un sinnúmero de métodos y que estos van a depender fundamentalmente del tipo de investigación que se desarrolle. Como la investigación que ustedes van a desarrollar es eminentemente bibliográfica, habíamos visto de que se tiene que partir aplicando el método deductivo, de lo general a lo específico. Entonces, si esto es lo general, hay que buscar la especificidad. La especificidad. Luego, otro método que van a utilizar y van a aplicar es el método descriptivo. Es decir, se describen hechos, momentos, leyes, connotaciones, etc. El método analítico significa descomponer el todo en sus partes. Pero cuando se ve una parte o se describe una parte, no hay que olvidar el todo. Y en este caso, por ejemplo, será el derecho procesal civil oral. La parte específica y el todo será el derecho civil, ¿no? Entonces, si se está hablando, si se está describiendo momentos, hechos, connotaciones del procedimiento, del derecho procesal civil, bajo su connotación oral, pero no hay que olvidar que se está hablando de derecho civil. Descriptivo cuando decíamos se describen hechos, momentos, leyes, características y siempre la parte descriptiva también va a estar relacionada con el contexto. Ahora, depende del tema que ustedes hayan escogido. El contexto va a ser nacional, que esa es la característica que tiene nuestra normativa, nuestra ley en general. Es aplicable a todo el Estado plurinacional. No somos un país federalizado que tiene sus propias normas. Entonces, la norma es para todo el país, para todo el Estado. Pero muchos de ustedes seguramente van a trabajar también
con la norma internacional. Entonces, hay que delimitar también este contexto. Si ustedes van a trabajar el internacional, ¿no? Ahora, este internacional hay que ver el contexto. Y ese contexto internacional puede ser América Latina, Iberoamérica, es decir, que incorpora a todos los países latinoamericanos más España, o solamente trabajarán América Latina. Porque no pueden hacer, si estamos delimitando el contexto internacional, este contexto, no van a comparar la norma francesa con la norma boliviana, a no ser que hayan definido de que el contexto va a ser mundial, ¿no? Entonces, por eso hay que definir bien las características del contexto cuando se va a hacer o se va a aplicar el método descriptivo, ¿no? Descriptivo comparativo. Se puede comparar el método comparativo porque se van a comparar normas, con el método comparativo y se van a describir estas normas, qué características y qué connotaciones tienen. Por eso, si estos métodos son lo mismo que el método propositivo, cuando se propone algo, como nuestra monografía es eminentemente bibliográfica, los principales métodos que se van a aplicar van a ser el método deductivo, que se va a partir de lo general a lo específico, va a ser el método descriptivo, porque se van a describir, decíamos, hechos, momentos, leyes, etcétera. Va a ser analítico, porque se va a descomponer el todo en sus partes, y el método comparativo en algunos casos, porque puede que van a tener que comparar legislación extranjera con la normativa nacional. ¿Preguntas hasta acá? Elizabeth. ¿Tiene alguna pregunta, Elizabeth? Buenas noches, doctor, está claro. Buenas noches, perfecto. Michelle. Ninguna, doctor. Bien. Si hay, es decir, si vamos a trabajar con este número de métodos, también tenemos que ver las técnicas con las cuales se van a trabajar. Es bueno revisar, que revisen la guía práctica cuando habla sobre las características y el ejemplo que se pone sobre los diferentes métodos. La principal técnica que se va a trabajar es la bibliográfica. Es decir, encuestas no se trabaja, entrevistas no se trabaja. La técnica que se va a utilizar es la técnica bibliográfica. Por eso decimos que para nuestro caso la principal técnica de investigación será la bibliográfica. Toda vez que se obtendrá la información de libros, textos, sean estos físicos, sean digitales, revistas indexadas, etc. Entonces no van a realizar ni encuestas ni entrevistas. Todo el trabajo es eminentemente bibliográfico. Y esta proviene de
que llamamos son fuentes secundarias, ¿no? Toda la parte bibliográfica. A ver, vamos a regresar y borraremos. Muy bien. Las unidades temáticas, o también hemos dicho, nosotros vamos a llamarlas capítulos. Estos capítulos, hemos dicho, surgen o nacen de los objetivos específicos de la monografía. Las unidades temáticas o los capítulos son el cuerpo del contenido temático de la monografía. Y por eso decimos que cada unidad temática o cada capítulo tiene y responde al objetivo específico que nos hemos planteado. Para el segundo trabajo, para el tercer trabajo, ustedes tienen que presentar el perfil de la monografía. Y el perfil de la monografía significa que van a tener que llenar hasta los títulos, como en este ejemplo, títulos y subtítulos de la futura monografía. Y luego ya presentan el trabajo final, que es la monografía concluida. Que en la relación de títulos y subtítulos que pueden modificar o pueden variar, sí va a ocurrir, porque eso es según el material que ustedes van leyendo, que van investigando, que van indagando. Ese índice temático de los capítulos es todavía hasta el perfil es tentativo. Si ustedes han formulado 3 objetivos específicos, van a tener 3, la monografía va a tener 3 capítulos. Si han planteado 4 objetivos específicos, la monografía va a tener 4 capítulos. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno. No, doctor. Perfecto. Decíamos hace rato que las conclusiones se las trabaja, ¿no?, al final de concluida la monografía, y estas están relacionadas a los objetivos específicos. Por eso que las conclusiones deben estar
enumeradas de acuerdo al contenido del trabajo, resaltando lo más importante y el aporte más resaltante que se tenga sobre lo investigado. Hay que considerar los hallazgos en la investigación y, lógicamente, que las conclusiones están en estrecha relación de los objetivos específicos. De cada objetivo específico, hemos dicho, nace un capítulo y de cada capítulo deben nacer 3 o 4 conclusiones. Por eso decíamos, es aconsejable que 3 o 4 conclusiones por cada unidad temática. Y finalmente, después de las conclusiones, tenemos la bibliografía, que es el resultado de todas las obras consultadas, sean libros, textos, periódicos, ensayos, documentos, en este caso digitales, documentos físicos, etc. Y para relacionar la bibliografía, van a trabajar siempre en el formato APA. Y de acuerdo al formato APA, según el formato APA, entonces la bibliografía que ustedes han consultado va a tener que ser por orden alfabético. Los autores que empiezan con la letra A, tales, con la letra B, tales. Entonces, para eso ya les voy a mandar este fin de semana al grupo de WhatsApp el texto, es un textito de la Javeriana sobre formato APA. Ahí van a ver cómo se hacen las citas, que también están en la guía, ¿no? En la guía del curso están cómo se utilizan en este caso las citas bibliográficas, cómo se hace también la referenciación bibliográfica de acuerdo al formato APA. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bien, Doctor, yo tengo una pregunta. adelante, por favor, Juan Pablo. Al momento de hacer la bibliografía, como usted indica, hay que hacer por ABC, pero digamos, ¿qué pasa si tengo que ordenar también, subdividir en lo que son bibliografías documentales, libros y demás, y lo que podrían ser tal vez documentos digitales, páginas No, institucionales o algo así, también no, separarlo o no, todo en conjunto? todo en conjunto, en uno solo. Ah, ya. Pero Pero todo así en abecedario, ABC. por orden alfabético, sí. Ah, ya. Después Está bien, doctor, gracias. va a ver usted en la guía, está justamente recuperado de, si el autor es fulano de tal, arce, punto J, punto el año, punto la editorial, el país, punto el país, punto recuperado de, y ahí se pone la web, punto. ¿No? Entonces, pues por orden alfabético, porque todos los artículos digitales, los libros, tienen un autor. Entonces, se utiliza el autor solamente que en la bibliografía se pone recuperado de la web y dependiendo si son 1, 2, 3 autores, ustedes en la guía van a encontrar toda esa relación de cómo se van a citar a los autores en la bibliografía, como también en la referenciación bibliográfica cuando describan el texto, ¿no? Entonces, y siempre cuando se refieran, van redactando, y eso vamos a ver el lunes, voy a pasarles algunos conectores. Siempre hay conectores en la redacción, ¿no? Entonces se puede poner de acuerdo a
De acuerdo a Peredo, quien establece que Siguiendo a este mismo autor, nos estamos refiriendo a Peredo, ¿no? Porque seguimos con la obra de Peredo. Siguiendo este autor, dice tal cosa. Y siempre poner la cita entre paréntesis, para que no nos digan, hay plagio. Sea, hemos dicho, una cita va a ser textual, tal como aparece en el libro digital o físico, tal como aparece, va entre comillas. Y una cita, ahí viene la cita, aquí está el autor. Y cuando es un resumen de una o dos hojas de ese autor, pero nosotros hemos resumido, entonces la cita es contextual. Eso significa que es un resumen, pero tiene derecho de autoría. Entonces, entre paréntesis, el autor, el año y la página. Lo que no aparece con autor significa que es creación de ustedes. Se asume de que es un aporte de ustedes. ¿De acuerdo? Sí, doctor, le entiendo. Y una consulta, para hacer paráfrasis, ¿se hace con el CF de confróntese? Depende. Depende de del texto, ¿no? Y si se van a hacer las paráfrasis, se van a hacer de cuántas. A veces el formato APA es extremadamente exigente porque nos dice un párrafo máximo puede tener 40 palabras, dice, ¿no? Y solamente puede ser una cita textual máximo 40 palabras. Pero a veces es decir, esas exigencias a veces son demasiado drásticas, ¿no? Entonces, no hay que tomarlas tan así. Pero eso no va a significar de que ustedes van a agarrar y van a poner entre comillas 3 hojas de la monografía o 2 hojas. No, no se puede, ¿no? Entonces tampoco podemos abusar del copy-paste, por más de que aquí pongan el autor. Por eso siempre vale la pena cortar los párrafos, ¿no? Y luego, siguiendo al mismo autor, si ven de que hay necesidad de incorporar nuevos elementos teóricos, entonces siempre poner aquí un conector siguiendo al mismo autor. Aquí hemos puesto de acuerdo a fulano de tal. ¿De acuerdo, Juan Pablo? Está bien, doctor, gracias por la explicación. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Diga, Elizabeth. Ninguna, doctor. Nada, todo está claro. Bien, entonces quedamos ahí. Espero sus trabajos el día domingo y tenemos clases el día lunes. Gracias, doctor. Buenas noches. Perfecto. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Buenas Hasta luego. noches. Buenas noches. Hasta luego, doctor. No, doctor, gracias. Buenas noches.